Hola, me alegra nuevamente estar compartiendo con cada uno de ustedes a través de este medio, poder compartir una palabra de vida. Le doy la gloria y la honra al Señor porque Él es el que lo hace posible. Hoy quiero compartirles una palabra que está en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, del versículo 2 en adelante. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye a todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneos: idos, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no se destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Voy a dejarlo hasta ahí, hasta el versículo 22. Entonces, el Señor me hablaba a través de esta palabra a mí, y lo titulé Consecuencias del pecado. Aquí en el versículo 2 veíamos que el Señor le había dado una orden a Saúl. En el 2 y en el 3, ¿cuál era esa orden? Esa orden era que Saúl destruyera todo, absolutamente todo en Amalec. Le decía que desde la persona más adulta hasta los niños de pecho, los animales, todo, que no dejara nada
del pecado de Amalek, que lo destruyera todo. En el versículo 7 encontramos que Saúl aparentemente había obedecido la orden que Dios le había dado. Pero si nosotros miramos los versículos 8 y 9, aquí vamos a encontrar que Saúl no obedeció totalmente la orden de Dios. Él no obedeció como el Señor le había mandado. Entonces aquí encontraba tres cosas muy importantes. Uno, que Saúl juzgó a su parecer. La segunda cosa, que Saúl tomó decisiones que no le correspondían tomar a él. Y la tercera, que se dejó guiar por sus sentimientos y por lo que otras personas le dijeron y por lo que sus ojos miraban. Entonces, esto me traía a comparar esta porción de la palabra con mi vida. Así somos nosotros con el pecado. Nosotros miramos el pecado a nuestro parecer. Nosotros miramos el pecado de otra manera, de una manera totalmente diferente a como Dios lo mira. Nosotros lo catalogamos el pecado, lo seleccionamos, por decirlo de alguna manera, lo acomodamos a nosotros, lo clasificamos y hasta les ponemos colores al pecado. A veces decimos, ay no, pero es que hay pecados blancos y pecados negros. Decimos, hay pecados grandes y hay pecados chicos. Quizás a veces queremos adornar esos pecados. A veces queremos ponerles rositas, estrellitas, cualquier adorno a ese pecado. Queremos adornarlo ¿cómo? A nuestra manera, a mi manera de pensar, a mi perspectiva, a como yo lo quiero mirar ese pecado. Entonces, a veces nosotros queremos acomodar ese pecado a mi opinión, a lo que yo creo, ¿cierto? A veces nosotros, por decir, vemos que alguien comete un robo a un banco, para ilustrarlo de alguna manera. Entonces decimos, ay, pero es que el que robó ese banco estaba pasando necesidad y además en el banco tienen mucha plata, eso no es pecado quitarle al que tiene. Así nosotros decimos, tomamos atribuciones que no nos corresponde tomar a nosotros. Son atribuciones que le corresponden ¿a quién? A Dios. También decimos, ay no, pero es que lo está haciendo por necesidad. Otras veces mentimos y decimos, ay, pero es que es una mentira pequeña, una mentira piadosa. Muchas veces lo hacemos. Decimos mentiras y decimos que son mentiras piadosas. Cuando la mentira es pecado, el robar es pecado, eso es pecado ante los ojos de Dios. A veces vamos a hablar de alguna persona, a decir algo, y murmuramos y decimos, que Dios me perdone, pero es que es la verdad. Puede ser verdad, sí, pero no nos compete a nosotros el juzgar ni el murmurar. Entonces, ¿estamos qué? Agradándonos a nosotros mismos cuando hacemos todas estas cosas. Así como hizo Saúl, ¿cierto? Saúl miró y vio que habían ganado, que habían las ovejas más gordas, los carneros, todo lo bueno, y no lo quisieron destruir ni mataron al rey de Amalek, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él estaba mirando a su parecer y estaba haciendo lo que a él bien le parecía, lo que a sus ojos le agradaba, mas no pensó en la orden que el Señor le había dado. Entonces así somos nosotros. Nosotros a veces hacemos cosas, cometemos pecados creyendo agradar a Dios, creyendo que estamos agradando a Dios. Pero resulta y pasa que nosotros no estamos agradando a Dios, nos estamos agradando a nosotros mismos. Estamos alimentando ¿qué? Nuestra carne, nuestro ego quizás. Estamos haciendo lo que a nosotros bien nos parece, lo que está bien a nuestros ojos, pero ante los ojos de Dios es pecado, porque el pecado ante los ojos de Dios no hay pecado ni chico, ni grande, ni negro, ni blanco, ni con flores, ni sin flores.
ante Dios el pecado es pecado. Es pecado el mentir como matar a una persona. Es igual ante el Señor. El Señor no tiene los pecados clasificados. No. Ante el Señor el pecado es pecado. Entonces, nosotros, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos estas cosas, cometemos estos pecados? Estos pecados traen consecuencias. Aquí veíamos que la consecuencia del pecado que cometió Saúl, y a veces nosotros queremos engañar a Dios, queremos hacer pasar las cosas como si no estuvieran pasando. Porque aquí veíamos en el capítulo 15 que Saúl le respondía Samuel le preguntaba en el 14, vino Samuel y le preguntaba a Saúl que si había obedecido la orden de Dios, y Saúl le decía, sí, la obedecí. Cuando de repente por allá se escuchó una oveja, entonces el profeta le dice, pero ¿qué es lo que escucho? Entonces él le dice, no, es que nosotros vimos las ovejas gordas, vimos que estaban bonitas, vimos que esto, y nos pareció bien dejarlas para ofrecerle un holocausto a Dios, para hacerle una ofrenda a Dios. En el versículo 21 dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. El Señor le había dicho a él que dejara para hacerle un sacrificio. En ningún momento el Señor le había dicho eso a Saúl. Y asimismo el Señor a nosotros nos manda a obedecer. Entonces, para concluir, ¿qué es lo que quiere Dios con cada uno de nosotros? Dios quiere que cada uno de nosotros desarraiguemos, quitemos de nuestra vida el pecado. Ese pecado que nos separa de Dios. Ese pecado que no nos deja vivir bien con Dios, ese pecado que nos aleja. Ahí, si seguimos leyendo, vemos que tuvo consecuencias, porque Saúl llegó a perder el reino a consecuencia de este pecado. Y así cada uno de nosotros tenemos que, el Señor, ¿qué quiere hoy? Hoy el Señor nos está dando la oportunidad que nosotros nos autoexaminemos y miremos qué pecado es el que está estorbando nuestra relación con Dios y nos está alejando de Él. Entonces el Señor quiere que nosotros hagamos esto, que saquemos, que desarraiguemos, que no dejemos nada de pecado en nosotros, que busquemos cada día la santidad. Dice la palabra del Señor que sed santos porque yo soy santo. El Señor es santo, en Él no hay pecado. Y un texto que quiero compartirles, bueno, dos por decir, está en Romanos 6:23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, o el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Entonces, autoexaminémonos y cada día nosotros saquemos el pecado de nuestras vidas para poder tener comunión con Dios y para poder agradar a Dios. Cada vez que vayamos a hacer algo, pensemos, ¿esto que voy a hacer, a decir o estoy pensando está agradando a Dios o estoy agradando a mi carne? Entonces vamos a orar. Esa era la porción de la palabra que quería compartir. Vamos a orar para que el Señor sea obrando en nuestras vidas. Señor Dios Todopoderoso, hoy, amado Rey, te pido perdón, Señor, por los pecados que he cometido hasta hoy, Señor, aún por aquellos, Señor, que quizás no vienen a mi mente, que quizás están ocultos, Padre precioso, porque yo sé que tú conoces todo de mí, oh Dios, que tú, oh Dios de la gloria, tienes cosas grandes y maravillosas, y que tú viniste al mundo a morir por mí y por mis pecados, Señor, porque tú, siendo santo, Señor, te entregaste, oh Dios, para que yo tenga salvación y vida eterna, oh Dios. Hoy te pido, Señor, que me perdones, Señor. Pido perdón, Señor, por
por mi nación, Señor, por mi ciudad, por mi familia, allí en su hogar. Pídale perdón al Señor por las cosas que usted haya hecho. Renueve su relación con Dios en este día. Vuélvase a Él, vuélvase en amistad con Él. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú, oh Dios de la gloria, nos hablas a través de tu palabra, Señor, y nos exhortas, oh Dios amado. Gracias, Señor, porque tú, oh Dios, nos perdonaste al venir a morir, Señor, y nos rescataste, oh Dios de la gloria, y por eso te alabo, Señor. Te doy gracias por la vida de cada una de las personas que están mirándonos, Señor, que están escuchando, Padre. Yo te pido que nos laves y nos limpies a todos, Señor, que nos purifiques y nos santifiques, Señor, para agradarte a ti, oh Dios de la gloria, para darte la gloria y el honor solamente a ti, Señor, y ser agradables a ti, oh Dios amado. Muchas gracias, soberano Rey, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Porque todo lo que hay